Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Seguimos estudiando profecías bíblicas y el tema del día de hoy se desarrolla en torno a el sello de la bestia, que es ese sello de la bestia, ese sello tan temido, pero que también es esperado por muchos. Nos dice la Escritura que nadie va a poder comprar ni vender, sino aquel que tenga este sello en su mano derecha o en su frente. Este sello, el cual nos va a limitar, nos va a encerrar en una burbuja, como ya lo hemos visto en el tema anterior, cómo es que se pone ese cerco en torno a la tierra y todo lo que está contenido en esa cerca es propiedad del maligno, es propiedad del dragón. Y el dragón comienza a poner su orden. Él es el que va a mover todas las piezas y nada va a poder desarrollarse, nada va a poder ser si no es con su permiso, si no es con su beneplácito. Se va a sentar en ese trono como si fuera Dios. Él va a imponer su orden. Es paradójico que aquel que está en contra del orden, aquel que quiere romper todas las reglas, aquel que quiere deshacer todo lo establecido, quiera venir a poner su propio orden, quiera venir a poner imponer su propia voluntad. Pero así actúa el maligno, así actúa Satanás. Es contrario, es contradictorio en sus actos. Lo que más desprecia es lo que más quiere imponer. Entonces se vuelve ese dueño en ese cerco, y todo lo que contenga ese cerco va a ser de su propiedad, y él es el que va a poner ese orden. Y entonces dentro de ese orden todo se va a desarrollar con su permiso, pero para esto tiene que haber ese sello, tiene que haber esa relación con la bestia, sin el cual nadie va a poder comprar ni vender. Y no es solamente comida, no es el vestido, sino que es todo tipo de transacción, es todo tipo de comercio, todo tipo de contratación. Recordemos que Satanás tiene su origen al contratar, al ejercer ese comercio, al ejercer esa contratación de que él desea y él quiere adquirir a como de lugar, pero con el engaño, con la falsedad. La diferencia con nuestro Señor Jesucristo es que él adquiere con lo que él tiene, con lo que él posee. Y nuestro Señor Jesucristo adquiere con su vida, con su sangre, con su sacrificio. Satanás es el que roba, el que miente, el que engaña. Pero todo lo que está contenido dentro de esa esfera, dentro de ese cerco que el dragón o que la serpiente ha puesto, todo lo que contiene ahí es propiedad del dragón, y por eso se le pone ese sello, se le pone esa marca. Cuando compramos ropa, cuando compramos calzado, lleva una marca. Esa marca indica que es propiedad intelectual, que está fabricado, que está hecho, que corresponde a una industria, a una manufactura. Y en este caso es la manufactura, es la industria, es el trabajo, es la contratación, es el robo, es el minar, es el despojo de Satanás, de la serpiente. Eso es lo que significa este sello. De este sello vamos a seguirlo desarrollando en todas sus facetas, en todo lo que implica, porque no es algo simple, no es algo sencillo. Muchos solamente se enfocan en decir, el sello de la bestia corresponde a el número de un nombre, y entonces
Comienzan a decir es Nerón, es fulano, es sutano, pero no corresponde. El sello de la bestia no es, en este caso, tan simple de descifrar, de conocer, aunque sí debe de haber ese entendimiento para no recibirlo, debe de haber ese entendimiento para no caer en ese error de estar en relación con ese sello, participando de este sello. La Escritura nos dice, en esto hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Aquí nos está hablando que en esto hay sabiduría. No es algo tan simple como convertir el número, las letras en un número y decir esto suma 666 y ya hemos descubierto qué es, qué significa y quién es aquel inicuo que es la bestia y la marca de su nombre. No es así de sencillo. Nos dice en la Escritura que aquí hay sabiduría y sabiduría es algo más complejo. Nos dice el diccionario común en su definición que sabiduría es ese conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Eso nos dice la definición común del diccionario. Pero en esta misma definición nos habla de esa complejidad, nos habla de esa profundidad y que no se va a desarrollar y que no es sabiduría aquello que es simple y que no está considerando todas las variantes, no está considerando todo lo que lo envuelve, lo que lo compone. La sabiduría es lo que lo compone, lo que lo envuelve, lo que lo hace funcionar, su procedencia, su desarrollo, sus metas, sus objetivos, sus alcances, cuáles son sus efectos, cuáles son sus beneficios. Todo eso es lo que encierra o lo que se considera realmente sabiduría. En la palabra de Dios nos habla que hay dos tipos de sabiduría, hay dos formas de sabiduría. Proverbios 9:1 nos habla de que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Aquí está haciendo una alegoría, una semejanza a la sabiduría, lo que les decía, lo que lo forma, lo que compone, lo que hace, lo que provoca, lo que desarrolla, para qué, cuál es el sentido, sus objetivos, sus metas. La sabiduría edificó su casa. Y todos sabemos para qué es una casa. La casa es para habitar, la casa es para morar en ello, para tener seguridad, para abrigarse de la inclemencia del tiempo, para descansar, para habitar en ese lugar alejado de los peligros, de las fieras, abstraído del entorno que rodea, ya sea del frío, de la lluvia, del abrasante sol, del frío, de la nieve. Para eso es el hogar, para dormir, para estar en esa tranquilidad, para comer en tranquilidad, para habitar en esa tranquilidad. Eso es lo que construye la sabiduría, eso es lo que hace la sabiduría. Pero la sabiduría dice que está cimentada en 7 columnas. La sabiduría, todo ese desarrollo en donde habitar, en donde vivir, está sostenida por 7 columnas. Estas 7 columnas son lo que va a reforzar, son lo que va a mantener la paz del hogar, es lo que va a mantener la firmeza de ese hogar.
Esas 7 columnas son lo que va a mantener alejado el peligro de las fieras, de las acechanzas, del exterior, de las inclemencias. Esas 7 columnas son lo que va a mantener la seguridad, la integridad, la vida dentro de esa casa, dentro de ese hogar. Si no hay estas 7 columnas, la casa está insegura. Y entonces, en esa inseguridad, sin tener ese sustento, esa firmeza, vienen los vientos y pueden derribar. Viene una fuerte lluvia y puede derribar, puede arrastrar a esa casa, a ese hogar. Lo vemos cotidianamente en los noticiarios, cómo es que vienen deslaves, inundaciones y gente que pierde todo porque su hogar estaba en una zona de riesgo y sus cimientos, sus pilares, sus columnas no eran lo suficientemente fuertes para resistir un terremoto, para resistir una inundación, para resistir las inclemencias del tiempo, o un bombardeo, o lo que peligra, lo que hace peligrar la vida. Las 7 columnas son importantes y son necesarios, y eso es lo que va a diferenciar estos dos tipos de sabiduría. Santiago 3 nos habla de que hay 2 tipos de sabiduría. Una es la terrenal y otra es la celestial, la que proviene de lo alto. La terrenal es animal o bestial y demoníaca. Esta sabiduría terrenal está caracterizada por el odio, el error, la concupiscencia, los celos, las iras, las traiciones. Esta sabiduría desprecia los fundamentos, desprecia los pilares, no está construida sobre estos pilares que vamos a ver a continuación. Y entonces tenemos a la sabiduría que proviene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Es la forma en la que Dios opera, la forma en la que Dios nos enseña a ser sabios, a tener entendimiento, a que si queremos vivir, si queremos que la vida nos sea prolongada, como nos dice Proverbios 9, que quien tiene esta sabiduría, quien vive esta sabiduría, sus días le son prolongados, sus años le son aumentados. Pero es necesario tener estos fundamentos, y estos fundamentos de la sabiduría, estos pilares de la sabiduría, nos los enumera, son 7 pilares. Y nos dice Santiago que primeramente es pura. La sabiduría de Dios comienza en la pureza, tiene esa característica de ser pura. Inmediatamente, siguiendo a la pureza, pacífica, benigna, amable, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Son 7 columnas en las cuales la sabiduría de lo alto, la verdadera sabiduría, está construida. Si no contiene estos pilares, si no es pura, no es sabiduría. Si no trabaja para la pureza, para la santidad, para la integridad, entonces no es sabiduría. Si se elabora, si la sabiduría se enfoca hacia la guerra, hacia la enemistad, entonces no es sabiduría. La sabiduría siempre va a mantener la integridad de la pureza, va a mantener esa paz. Esta pureza no es simplemente la santidad en la forma en la que la conocemos, sino que va a mantener esa pureza en todo lo que existe, en todo lo que está manifestado. La pureza en la familia, la pureza
en el cuerpo, en la persona, la pureza en la integridad, en la conducta, la pureza en el entorno, en el árbol, en el bosque, en el cultivo, la pureza en el aire, es la pureza en todos los sentidos, en el pensamiento, en el hacer, en la actitud, en la paz, en la bondad, en la benignidad, en la misericordia. Va a sumar ese esfuerzo en mantener esa armonía, el buen desarrollo, la buena conducta, la hermandad, la comunión. Va a mantener los principios morales, éticos. Esto es lo que se va a enfocar la sabiduría. Pero aquella sabiduría que desprecia todo esto es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y esta sabiduría se va a enfocar en todo lo contrario, va a despreciar estos pilares. Y entonces se va a enfocar en contaminar, se va a enfocar en despreciar, en denigrar todo lo que está establecido, todo lo que funciona, todos los engranajes los va a contaminar, los va a mover, va a destruir la familia, va a destruir la integridad personal, la ética, la moral, va a destruir y a contaminar el gobierno, la educación, la enseñanza, todos los principios éticos, morales, de la fidelidad, todo lo va a despreciar y todo lo va a mover. Entonces estamos entendiendo las características del sello de la bestia, cómo es que desprecia, cómo es que va a deshacerse de los pilares, va a construir una sabiduría, va a construir una casa, va a construir una seguridad, ese cerco que está establecido en la tierra, en donde la bestia y en donde el dragón se han adueñado y han formado esa casa, esa estructura, pero sin los pilares, desechando los pilares, aborreciendo esos pilares de la verdadera sabiduría. Y entonces van a construir ese hogar para mantenerse a salvos y seguros, escondidos de Dios, alejados de Dios, en su propio mundo artificial, donde han despreciado todo ese orden y han formado su propio orden, pero sin los pilares. Por eso nos dice, aquí hay sabiduría, y quien tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Es una estructura fabricada y construida en lo terrenal, en lo bestial, en lo demoníaco. Entonces, para la manifestación de este sello de la bestia, tiene que haber ese cambio de todo lo establecido, en cómo ha venido funcionando nuestra civilización como hombres, cómo ha venido funcionando todo este mundo desde hace mucho tiempo, desde hace 2000 años. El Evangelio se ha difundido y hemos vivido bajo esos principios éticos y morales de la Biblia. No los hemos cumplido al 100%, pero sí nos regimos en esos principios. Tenemos un porcentaje en nuestra vida, en nuestras leyes, en nuestra educación, que está basado y que tiene esos principios de la estructura de esos pilares. Pero de un cierto tiempo para acá, todos esos pilares están siendo conmovidos, todos esos pilares están siendo removidos, como un Sansón carnal y terrenal que está moviendo los pilares. Y esos pilares, al ser movidos, y esos pilares de la familia, esos pilares de la moralidad, esos pilares de la ética, de la moral, de la fidelidad, de la verdad, esos pilares del respeto, del altruismo, del verdadero amor, de la fidelidad, están siendo
destruidos y están siendo rotos. Los divorcios aumentan. Las parejas en unión libre aumentan. Los abortos, las madres solteras, los hogares destruidos, la falta de respeto. Ya no hay respeto de los jóvenes hacia los adultos ni de los adultos a los jóvenes. La educación se ha desviado de la ética, de la moral, de los valores, de preservar la pureza de las cosas y se ha enfocado a dañar, a destruir la integridad física, la integridad intelectual, la integridad moral. Se ha enfocado a destruir todo ello. Se han vuelto modas como los tatuajes, las modas en el cambio del cuerpo por un sexo, por otro, por aumentar ciertas partes, por disminuirlas, por darles forma. Se está perdiendo toda esa pureza. Se le está metiendo mano, se le está metiendo tijera a todo. A los bosques, a la naturaleza, a las aves, a todo se le está metiendo mano, se le está contaminando, se está contaminando los frutos, los cultivos, el ganado, todo lo que es alimento, todo está siendo contaminado. Ya se está perdiendo toda esa pureza en todos los sentidos. Ya no hay integridad. Entonces es esa parte donde se desprecian los pilares en la manifestación de esta bestia, en la manifestación de este sello. Todos estos pilares realmente van a ser quitados, van a ser destruidos y va a haber una inmoralidad y va a haber una degradación del ser humano. En todos los sentidos, en todo lo que participa, esa degradación se va a manifestar porque los pilares son destruidos. Entonces nos habla y nos dice, aquí hay sabiduría, en ese tiempo de la bestia hay sabiduría, y mucha sabiduría, mucho conocimiento, la ciencia se aumenta, el hombre tiene ese pensamiento, esa capacidad de argumentar, de decir una cosa y otra. Y hay nuevos descubrimientos y hay nuevos avances científicos, tecnológicos. Aquí hay sabiduría. Y el hombre parece que comienza a manipular el tiempo, parece que comienza a manipular la lluvia, el viento. Parece que comienza a tener ese aprovechamiento del sol, de la tierra, del espacio. Parece que comienza a tener todo ese aprovechamiento y ese crecimiento. Y aquí hay sabiduría. Pero es una sabiduría terrenal, bestial, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces nos comienza diciendo Santiago 3, que nos está hablando de los dos tipos de sabiduría. Nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La sabiduría terrenal, animal, diabólica comienza siendo esa intervención del hombre en donde él se sitúa como el origen del conocimiento y comienza a enseñarlo. Es una sabiduría que desprecia la enseñanza de Dios. Es una sabiduría que ya no se va a basar en la Escritura, que se va a salir completamente de la Escritura. Por eso nos dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. El hacerse maestros, muchos de vosotros, es aquel que comienza a despreciar
la Escritura, a despreciar la palabra de Dios, a borrar todo lo que significa Dios, todo lo que significa su palabra, su enseñanza, su guía, despreciarla, borrarla y comenzar a enseñar su propio pensamiento, comenzar a enseñar su propio discernimiento, su propio entendimiento de las cosas, su propia visión de las cosas. Es salirse de la guía de Dios. La palabra de Dios nos da una guía. La sabiduría humana lleva también a un objetivo, a un destino, pero sin Dios, apartados de Dios. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo nos es dado para conducirnos a toda verdad. Y Él no habla por sí mismo, sino que toma de lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo toma de lo que es del Padre de la gloria. Entonces, es una sabiduría que proviene de lo más alto y que nos llega a nosotros. Es una sabiduría directa de Dios. Pero la sabiduría en este tiempo de la bestia es una sabiduría que va a blasfemar, que va a separarse de esa guía del Espíritu Santo, que va a despreciar, va a soltarse de la mano, va a salirse del camino que el Espíritu Santo está señalando, va a salirse de lo que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice que eso está mal y que eso es pecado, que eso es desorden, que eso nos va a llevar a condenación, que eso nos va a llevar a un mal mayor, porque en esto hay condenación. La casa se construye para seguridad. La casa se construye para estar resguardados de las inclemencias del tiempo, resguardados de las acechanzas de allá afuera y mantener una integridad en el interior, un reposo, una paz, un crecimiento, un descansar, un comer, alimentarse en paz, disfrutar. La sabiduría animal y bestial tiene esa misma intención, quiere mantener esa misma seguridad, ese mismo principio. Pero aquel que todo lo conoce, que todo lo ve, nos dice que esa construcción tiene deficiencias, que esa construcción no va a servir, no va a resistir, porque sabe de lo que se avecina, sabe del juicio, sabe de lo que va a suceder en este mundo y que aquí nos está señalado, aquí nos está diciendo lo que va a venir, lo que va a ocurrir. Y Dios nos ha dado su salvación, nos ha dado su seguridad para mantenernos, para sustentarnos, para guardarnos. No nos ha dejado solos, pero el hombre quiere pasar ese tiempo que viene solo, con su propia construcción, con su propia visión, con su propia estructura de salvación. El Espíritu Santo nos guía hacia la salvación, hacia la verdad. El despreciar su guía nos va a llevar a la destrucción, no porque Dios se enoje, sino porque esa destrucción, ese juicio ya está programado, ya está agendado, no se puede detener y no se va a detener. Por eso hay salvación, por eso vino nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. No se va a detener aquello que ya ha sido puesto en marcha, porque este mundo es finito, este universo no es eterno, y aquello que no es eterno tiene su momento en el que termina, en el que caduca, en el que tiene que dejar de ser. Eso se entiende. Si compramos un alimento, sabemos que va a caducar.
las cosas envejecen y las cosas quedan inútiles, quedan inservibles, porque así está establecido. Entonces, la vida que nos es dada, la vida que nos es dada, tiene una caducidad, una fecha de caducidad. Hasta los científicos lo saben, que si el Sol, que si el universo va a extinguirse, va a enfriarse, va a colapsar, todo eso se sabe y se conoce. Pero Dios nos da una seguridad para tener una vida eterna, una vida en la que los peligros de este tiempo dejen de ser y entonces pasar a una seguridad eterna, a una seguridad firme. Ese es el objetivo, por eso es que nos lleva hacia esa ciudad, hacia esa casa eterna, esa morada eterna. Pero el dragón con la bestia piensan mantener toda esta estructura eternamente. Piensan mantener este cerco como independiente de lo que suceda en el exterior y dentro tener una seguridad. Pero esa seguridad está siendo construida sin los cimientos, sin la fortaleza para lo que va a venir, para lo que se va a desarrollar. Entonces la bestia está trabajando en este sentido. El objetivo es destruir, quitar las columnas, desarraigar, oponerse a todo lo que es Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Oponerse a la adoración, oponerse a la verdad, oponerse al conocimiento de la palabra, a la lectura de la palabra, a la implantación, borrar de las leyes, de las constituciones, todo lo que está establecido como ético y moral, bueno y necesario para el hombre, para la familia, para el trabajo, para la sociedad, lo que regula éticamente y moralmente la política, la economía. Todo eso se quiere erradicar a Dios, desprestigiándolo, aborreciéndolo, blasfemándolo. Por eso es que nos dice que el dragón le dio autoridad a la bestia que sale del mar y ésta abre su boca para hablar blasfemias en contra de Dios, para hablar blasfemias en contra de la creación de Dios, para hablar blasfemias en contra del hombre de Dios. Esas blasfemias no simplemente es un acto de decir, de vociferar, sino al tener autoridad, al tener ese dominio, al tener esa corona o ese reino, tiene ese poder de que esa palabra tenga un cumplimiento, borrar a Dios, tener esa enemistad con Dios. Porque esta lengua, nos dice Santiago 3, esta voz, esta lengua está inflamada por el mismo infierno. Nos dice Santiago 3, 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí nos está hablando en esa visión espiritual, en esa revelación espiritual, nos está hablando no de la lengua común, sino que nos está hablando proféticamente de esa pequeña lengua que es desatada desde la profundidad del infierno, desde de lo que no proviene de lo alto, sino de la profundidad del abismo, y cómo es que
expresa blasfemias, expresa toda esa enemistad con Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 nos habla y nos complementa esta visión, hablándonos del hombre de pecado, y nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el objetivo. Este es el nacimiento. Esta es la construcción de la bestia. Toda esa seguridad que intenta hacer, ese sello que intenta poner, está promovido por la sabiduría que procede del abismo, en contra de Dios, en contra de los valores, en contra de los fundamentos, y desecha, y le estamos haciendo caso. Y se comienza a oír esa voz en todos los medios de comunicación, en todos los foros. Se empieza a oír esa voz en los gobernantes, se empieza a oír esa voz en las mujeres, en los hombres. Se empieza a oír esa voz en los predicadores, en las iglesias, en todas partes. Comienza esa revolución en contra de lo establecido por Dios. Comienza ese desprecio, comienza a quitarse todas estas virtudes y valores que están establecidos en la palabra de Dios. El hombre se está soltando de la guía del Espíritu Santo y se está preparando ese terreno para la manifestación de la bestia y para el sello de la bestia. Todo el que tenga ese sello de la bestia participa del destino, de todo lo que está siendo englobado, todo lo que está siendo cercado por la serpiente, por el dragón, por la bestia. Y se corre el mismo destino de toda la obra de estos inicuos. Entonces tengamos ese cuidado. Hay dos tipos de sabiduría y en la cual nosotros debemos de caminar, debemos de conducirnos. La sabiduría de lo alto, con los valores y los pilares. Y tengamos cuidado de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Dios les bendiga.